Pero bueno, vamos directo al estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando Primera de Juan, capítulo 5. Y vamos a estudiar hoy un solo versículo. En este versículo hay unas declaraciones fuertes que tenemos que tener muy claras. ¿Qué significa? ¿Qué son? Porque a través de estas declaraciones es que tú puedes tener libertad, puedes tener fortaleza, esperanza, pero también saber quién eres en Dios. Esto es lo más importante y por eso lo titulé Regresando al Origen. ¿Por qué? Porque en el plan original de Dios, era que tú y yo tuviéramos una comunión con Dios, que estuviéramos en esa relación personal con nuestro Creador. Y voy a dar lectura a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Este es el versículo que vamos a estudiar. Aquí hay declaraciones fuertes. Número 1, aquel que es nacido de Dios. ¿Qué significa ser nacido de Dios? Es lo que vamos a estudiar hoy. También no practica el pecado. ¿Qué significa el no practicar el pecado? Es decir, que un cristiano nunca peca. Eso no quiere decir, pero lo vamos a estudiar el día de hoy. Pues aquel que fue engendrado por Dios, habla de nuestro Señor Jesucristo, le guarda, es decir, que Jesús es el que nos guarda y el maligno no nos toca. Una vez que estás cerca del buen pastor, que es Jesucristo, precisamente el maligno no nos toca. Sí nos puede dar una que otra zarandeada, o sobre todo querer desviar del camino o apartarnos de nuestro pastor. ¿A través de qué? A través de tentaciones, a través de seducirnos con lo que es nuestra carne, y a través de esos señuelos o esas carnadas para tratar de alejarnos del pastor como ovejitas y ir detrás de eso que nos gusta, que nuestra carne quiere. Es ahí donde el enemigo puede hacer presa de cualquier ovejita. Pero si la ovejita permanece con el buen pastor, que es Jesucristo, según Juan capítulo 10, ¿sabes qué? El maligno no nos toca. Entonces vamos a estudiar precisamente esto, pero vamos a empezar desde el origen, desde el inicio. Cuando Dios crea todo, en Génesis capítulo 1, y está creando todo Dios, crea a los seres vivos. Y los seres vivos los crea en 3 ramas diferentes. La primera rama, el ser vivo, que es la planta, o los árboles, o los bosques, pero toda planta o árbol es un ser vivo que Dios crea, pero lo crea unidimensional, es decir, que solo tiene cuerpo. Es un ser vivo con un cuerpo, pero no tiene sentimientos. Yo sé que eso les va a romper el corazón a muchas mujeres que dicen: pero ¿cómo mi plantita no se pone triste? No, o sea, las plantas son un ser vivo que tiene un cuerpo. Pero después Dios crea a los animales duodimensionales, es decir, con alma y cuerpo. Es decir, ¿el alma qué es? El alma es donde radican las emociones, los sentimientos, ¿no? Entonces nos encontramos precisamente que Dios crea a los animales, a todos los animales, leones, elefantes, jirafas, pescaditos, perritos, etcétera. Pero el ejemplo más claro que tenemos son los animales con los cuales el ser humano convive. Entonces crea al perro o a los animales duodimensionales, es decir, es un ser vivo con un cuerpo, pero tiene un alma. Es decir, que un animal sí se enoja. Un animal se pone triste también. Los animalitos también se ponen tristes. Un animalito también se pone alegre, ¿no? Y cuando tú tienes algún perrito o algún gatito, no sé, algún animal, tú sabes precisamente que es cierto esto. O sea, tú lo ves o triste, o alegre, o enojado, o así de o sea, no me molestes ahorita, ¿no? Entonces, Dios crea al ser vivo, que son los animales, al reino animal, precisamente duodimensionales, alma, cuerpo, nada más. Pero después Dios crea al ser humano. Cuando Dios crea al ser humano, lo crea tridimensional, es decir, Dios crea al hombre o al ser humano con alma, cuerpo y espíritu. El espíritu es ese teléfono directo con el Señor, esa comunión con Dios, es el área donde Dios nos habla. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Y precisamente es donde es nuestra relación con Dios, a través de nuestro espíritu. Entonces Dios crea en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, vemos a Adán y a Eva, los vemos con alma, cuerpo y espíritu. ¿Qué es lo que pasa? Que todo esto cambia radicalmente más adelante.
Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, el apóstol Pablo nos enseña, en el versículo 23 dice: el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. ¿Y cuál es todo vuestro ser? Todo nuestro ser, más bien. Somos espíritu, alma y cuerpo. Es decir, lo que estamos viendo, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora puse algunos versículos nada más para que nos dé un panorama general de lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo. En el espíritu, Proverbios capítulo 20, versículo 27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Es decir, precisamente nuestro espíritu es donde el Espíritu Santo nos habla, nos dirige, nos previene, nos corrige, nos dice por la derecha, por la izquierda. Es esa lámpara que Dios ha puesto dentro del ser humano para iluminar al ser humano y dirigirlo, el cual escudriña lo más profundo del corazón. Ahora, el alma del ser humano, como les dije, es precisamente donde radican las emociones, los sentimientos, pero el alma es lo que habita dentro de este cuerpo. Este cuerpo nada más es un estuche de peluche que un día se va a guardar en su estuche, ¿no? Es decir, este cuerpo que tú tienes, es nada más el puro traje, es el puro estuche, pero lo que importa es el alma que está dentro de ti. El alma es lo eterno, este cuerpo no es eterno, este cuerpo se desgasta, aunque no querramos, pues ya, como algunos decimos, no, yo no, ya estoy bajando la panza, pero las rodillas. Y pues el cuerpo ya cada vez se empieza a desgastar cada vez más, te duele donde no te dolía, y empiezan a quejarse músculos que no sabías que existían, y ya empieza la cara a cambiar, el cuerpo a cambiar, las articulaciones a cambiar. Este cuerpo se va desgastando, pero el alma es eterna. Si el alma deja el cuerpo muere. Y como lo vemos aquí en Génesis 34:3 dice: pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven. ¡Uy! Chamacón. Y habló al corazón de ella, es decir, el alma donde están las emociones, los sentimientos, etcétera. Pero también el alma, cuando deja el cuerpo muere. Y Génesis capítulo 35, versículo 18 dice: y aconteció que al salírsele el alma, ¿qué dice? Pues se murió. Es decir, el alma es lo que está dentro de nosotros, pero también si sale, el cuerpo muere. Ahora, ¿qué es el cuerpo? Ese sí lo dominamos muy bien el tema, lo sabemos bien, ¿no? Segunda de Corintios capítulo 5 habla precisamente del cuerpo. Dice: así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque con este cuerpo no podemos estar en la presencia de un Dios santo y perfecto. Necesitamos un cuerpo nuevo, y ese cuerpo es el que Dios nos da. Según 1 de Corintios capítulo 15 nos enseña que Dios reviste nuestra alma cuando sale de este cuerpo, sale el alma, y Dios nos reviste con un cuerpo nuevo, incorruptible, para estar en la presencia de un Dios santo. Voy a poner un ejemplo muy práctico, que si tú te invitan a una cena de gala, tú no puedes ir de traje. Tienes que ir, cuando te dicen rigurosa etiqueta, tienes que ir de smoking, no te queda de otra. No puedes ir de traje porque no te dejan entrar, entonces tienes que ir de smoking, ¿no? Y ahora si hay fiestas de rigurosa etiqueta, ¿por qué? Pues porque va a haber tal vez gente importante o el lugar es muy importante, entonces tienes que presentarte lo más high que se pueda, que es rigurosa etiqueta y todos de smoking. Si eso es para el hombre, ¿qué traje o qué cuerpo necesitamos para estar en la presencia del creador del universo? Pues no podemos usar ningún traje humano, ni tampoco este cuerpo puede estar en la presencia de un Dios santo y perfecto. Tiene que ser un cuerpo perfecto y un cuerpo santo. Por eso tenemos obligatoriamente que dejar este cuerpo, gracias a Dios. Este cuerpo se va a acostar en ese ataúd y que se quede ahí. Mi alma es la que sale y Dios me la reviste con un cuerpo perfecto, un cuerpo nuevo, un cuerpo que ya no se duele, no se queja, un cuerpo así. Entonces Dios nos da ese cuerpo perfecto, nuevo, para estar digno de estar en la presencia del Rey de Reyes. Y en 2 de Corintios habla de eso, ¿no? Ausentes del cuerpo, pero estamos presentes en el Señor, o ausentes del Señor, pero estamos presentes en este cuerpo. No se puede las dos. Ahora, veamos el siguiente video, por favor. Dios nos creó así.
gracias a Dios, a un creyente, por eso la muerte para un creyente es fiesta, ¿no? Aunque los que nos quedamos nos duele, a todo cuando se parte un ser amado. ¿Sabes qué? Para mí el hecho de morir, como dice Pablo, es ganancia, porque es abandonar este cuerpo que se queja, que se duele. Y ahorita le estaba diciendo que me dio una contractura ahorita que estábamos cantando. Este cuerpo ya se queja de todo, se duele de todo, ¿no? Ya llegas al punto de que, ay, antes no me pasaba. Cuando juegas básquet con jóvenes, ellos llegan directo a jugar básquet y uno, una hora antes, pues ya tienes que calentar. Pero bueno, hablando de otra cosa, el cuerpo se tiene que quedar aquí. Gracias a Dios se queda, se entierra, se lo comen los gusanos o se incinera, lo que sea, pero este cuerpo ya dejo este traje y ya que se quede aquí. El alma es lo más importante, sale el alma y se tiene que revestir con un nuevo cuerpo. Pero al punto al que voy en todo este mensaje es precisamente que el plan original de Dios es ese, que nos dio un espíritu por el cual Dios nos hablaba. Génesis capítulo 1. Dios dice en el versículo 26, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y es un tema maravilloso y es un versículo maravilloso hablando de la triunidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde el inicio, ahí creando precisamente. Hagamos, hablando en plural, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, hablando en plural Dios, en Génesis capítulo 1, cuando apenas estaba creando todo. Dios crea al hombre así, alma, cuerpo y espíritu. ¿Cuál fue el problema? En Génesis capítulo 3 cambió radicalmente todo. En Génesis capítulo 3, ¿se acuerdan que en Génesis capítulo 2 Dios le dijo al hombre, de todo el árbol vas a poder comer, pero del árbol que está en medio del huerto, ¿no? De este árbol no comerás, porque el día que comas vas a morir. Y precisamente es lo que repite Eva cuando la serpiente o Satanás viene a tentar y decir, y esto es la misma forma en la cual trabaja Satanás hasta la fecha. ¿Qué es lo que Satanás hace? Número 1, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Lo primero que Satanás hace desde entonces, desde la creación hasta la fecha, es que tú dudes de la palabra de Dios. Si Dios ya dijo, no comas de ese huerto, de ese árbol, porque si no vas a morir, ¿qué es lo primero que Satanás hace? Cuestiona lo que Dios manda, reta a la autoridad, rebeldía a la autoridad. Es lo primero que hace Satanás. Ay, con que Dios dijo, y tú le crees. Con que tú andas leyendo la Biblia y tú le andas creyendo que es palabra de hombre. Si es palabra de hombre, la hicieron los hombres. A lo largo de la historia tú le andas creyendo un libro que es súper antiguo. Eso simplemente es ignorancia, que posteriormente vamos a dar un estudio de la veracidad de las escrituras y de la confianza que puedes tener en las escrituras. Pero Satanás hace lo mismo el día de hoy, que cuestiones la palabra de Dios, que cuestiones la autoridad, que cuestiones precisamente y denigra todo lo que Dios quiere decir. Porque después dice en el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás ni de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo, no vas a morir, no te pasa nada. Igual lo que Satanás el día de hoy hace. Número 1, cuestiona, critica la autoridad y la palabra de Dios, para que tú no creas en ella. Número 2, después te hace que dudes de la palabra de Dios. No vas a morir, es mentira. Ay, y tú crees el cielo y el infierno. Esos son choros. El cielo y el infierno están aquí en la tierra. No existe nada después de la muerte, no hay infierno. Esos son inventos que hacen las religiones para tener el control sobre las masas, brother. Es un sistema. Entonces, lo primero que hace precisamente Satanás es que dudes de la palabra, que cuestiones la palabra y que te rebeles a la autoridad de Dios. Y dice, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos, es decir, que te están viendo la cara de what, que no te das cuenta, y seréis como Dios. ¿Por qué fue Satanás excluido de la presencia de Dios? Porque se rebeló a su autoridad. Y porque dijo, yo quiero ser igual a ti. Aquí no hay nada de que hay jefe y hay escalafones, Nel. Aquí socialismo, todos somos iguales.
Y Dios dijo, sácate, yo soy el creador y ustedes son la creación. No existe eso. Y Dios lo expulsó porque él quiso ser igual a Dios. ¿Qué fue lo que le dijo a Eva? Tú vas a ser igual a Dios. Y el día de hoy hay muchas filosofías que se tragaron eso y todavía creen en el panteísmo, por ejemplo, ¿no? Es lo mismo en la cual Satanás hace. ¿Y qué fue lo que hizo Eva? Se le antojó, lo vio primero, lo contempló este fruto, se le antojó y lo codició. 3 pecados, ¿no? La carne, los ojos y la vanagloria de la vida. Se me antoja, lo anhelo, lo codicio, y comió y se lo dio a su esposo. Cuando desobedece a Dios, cuando rompe la ley de Dios, entra el pecado. ¿Qué es el pecado? Romper la ley de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Eva? Rompió la ley de Dios. Dios dijo no, y ella dijo sí. Rompió la autoridad, se salió de la autoridad de Dios y se puso ella como autoridad y dijo, sí, vamos a ser todos iguales. Y se me antojó, lo quiero y me lo echo. Y aparte, Adán, ya está lista la comida. Y toma, la que también se le da al esposito, ¿no? Que bueno, no, el pobrecito de Adán, no, tampoco, es otro tema. Pero bueno, ¿cuál fue la consecuencia de este problema, de este pecado? ¿Sabes cuál fue la consecuencia? Que cuando Dios creó al hombre con alma, cuerpo y espíritu, y el espíritu es esa comunión con Dios, y el pecado entra en el mundo, y Dios dijo, el día que comas de ese fruto vas a morir. ¿Murió físicamente, sí o no? No. Entonces, ¿qué fue lo que murió? Murió su espíritu. Murió el espíritu de Adán y de Eva. Y como murió el espíritu de Adán y de Eva, se rompió esa comunión con Dios, se rompió esa relación con Dios, se rompió ese teléfono directo con papá, se rompió. Y había un abismo entre el creador del universo y los seres humanos. Y después de ese pecado, donde el ser humano se redujo a ser alma, cuerpo y espíritu, se redujo al reino animal. Se redujo a ser alma y cuerpo, nada más. Y desde entonces hasta la fecha, los seres humanos son alma y cuerpo. ¿Qué significa? Que lo que nos guía para tomar decisiones, que lo que nos guía para vivir es nuestro corazón, nuestros sentimientos. Nos guía también nuestros razonamientos, nuestras experiencias. Entonces lo que guía a toda la humanidad no es el espíritu, sino es el alma. ¿Y qué es lo que pasa? Voltea y chécate las noticias. Guerras. ¿De dónde vienen las guerras? Del corazón de la gente. ¿De dónde vienen los pleitos? Como el mismo Santiago dijo. En la carta de Santiago explica precisamente de dónde vienen todos los pleitos en los matrimonios, de dónde vienen los pleitos entre padres e hijos, de dónde vienen los asaltos, los secuestros, de dónde viene el robo, el fraude, de dónde viene la avaricia, de dónde vienen aquellos que se quieren enriquecer aunque ven a la gente ser pobre. ¿De dónde viene todo eso? Del corazón de la gente, del corazón. Entonces se convierte toda la humanidad en alma y cuerpo, nada más, y vivimos como animales, cada quien viendo por sí mismo, defendiendo nuestros derechos. Pelea tus derechos, ámate a ti mismo. Y eso sí, sigue tu corazón. Y entonces toda esa letanía de frases que nos hacen seguir un humanismo que está destruyendo al ser humano. Y entonces, ¿qué es lo que viene a Jesús a decir? Siguiente, por favor, chequen este video. Qué capítulo tan impresionante, tan profundo, que nuestro Señor Jesucristo, en esta plática con Nicodemo. Nicodemo era un sacerdote judío, conocedor de las Escrituras, y para llegar a ser fariseo y para llegar a ser líder de los fariseos, estar en el Sanedrín, eran unos requisitos impresionantes. Tenían que saberse de memoria la Torá, de memoria. ¿Sabes qué? ¿Qué dice Deuteronomio 23:1? No. ¿Qué dice Deuteronomio 10:28, ¿no? Y citarlo de memoria. ¿Qué dice de memoria? Y cualquier versículo de memoria se lo sabían. Gente conocedora de las Escrituras, celosa de las Escrituras, que eran rigurosos en cumplir toda la ley, toda la Torá. Y viene a Jesucristo de noche, un maestro de la ley. Y lo primero que Jesús le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. A ver, espérate. ¿De qué estás hablando? Sí, necesitas nacer de nuevo.
Moraleja, no importa qué religión tengas y no importa cuánto te sepas la Biblia, necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo, a ver, ¿cómo nacer de nuevo? O sea, yo siendo anciano, nacer de nuevo, o sea, ¿qué significa eso? Y Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mis palabras son espíritu y vida. Necesitas nacer del Espíritu. Tu espíritu está muerto. Tienes mucha religión, conoces mucho de tu religión, conoces mucho de la palabra de Dios, conoces mucho, pero necesitas que tu espíritu reviva. ¿Y cómo? ¿Cómo puedo yo tener vida en mi espíritu? ¿Cómo puedo revivir ese espíritu que está muerto? ¿Cómo puedo de ser del reino animal al cual nos rebajó el pecado de Adán y de Eva, en el cual todos nacimos bajo ese pecado? ¿Cómo es que ya puedo hacer que mi espíritu otra vez viva? Por eso vino Jesucristo, para regresarnos al origen, para llevarnos al origen del plan original de Dios. Y entonces lo que Jesús le dice, ¿sabes cómo, mi querido Nicodemo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar o para juzgar al mundo, para criticar al mundo, sino para salvar al mundo, para que el mundo se salve por Él. A eso vino Jesucristo. Y dijo, y como Moisés levantó esa serpiente en el desierto, y es una historia maravillosa que después, estudiando bien el Evangelio, no estudiando, es decir, después en otro tema se los platico. Pero así como Moisés tuvo que levantar la serpiente, y todo aquel que en el desierto era picado por las serpientes en el desierto, tenían que ir a ver esa serpiente, y cuando la veían, quedaban sanos de esa picadura de serpiente. Dices, ¿y eso está rarísimo? Pues no, porque la serpiente representa el pecado, representa precisamente el pecado, el juicio. Y sin embargo, dice Jesús allá en Nicodemo, así como Moisés levantó esa serpiente, es necesario que yo sea levantado, diciendo, yo voy a cargar con ese pecado, pero todo aquel que me vea, todo aquel que crea en mí, tiene vida eterna. Cuando tú crees en Jesucristo, entonces en la fe en Cristo Jesús hace que el Espíritu Santo habite en ti. Tú eres ahora el templo del Espíritu Santo y tu espíritu revive. Y entonces tú ya vives una nueva etapa, una nueva vida. Dice, pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, porque vino la luz al mundo, pero los hombres rechazaron la luz porque sus obras eran malas. Por lo tanto, dice, esta es la condenación, pero esta es la vida eterna. La vida eterna es que le entregues tu vida a Jesucristo, que creas en Él, en su sacrificio en esa cruz, y que recibas el don del Espíritu Santo dado por Dios, para que tu espíritu viva. Entonces vuelves al plan original de Dios y vas a tener alma, cuerpo y espíritu una vez más. Y vas a tener una comunión personal con Dios a través de la fe en el Hijo de Dios. Pero si rechazas a Jesucristo, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Una persona una vez me dijo algo que me partió el corazón. Me dijo, mira, me encantan los mensajes que das de la Biblia, me encanta ir a la iglesia, pero la neta no puedo seguir yendo. ¿Y sabes por qué? Porque yo sé lo que debo de dejar si yo me acerco a Jesús. Yo sé que si me acerco a Jesús, si le entrego mi vida, yo tengo que dejar estos negocios. Yo tengo que dejar esta forma de hacer negocios, ¿no? Y la verdad no puedo dejarlo. Y no quiero dejarlo. ¿Qué está diciéndome? Abrazo mi pecado y no me acerco a la luz. No me acerco. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Pero hay perdón de pecados y hay una nueva vida para todo aquel que vive en Cristo Jesús. Antes tú y yo, y aquí lo pongo ejemplificado en estos trenes, nuestra vida solo tenía una dirección. Nos dirigía nuestro corazón, nuestro razonamiento, nuestras experiencias, nuestros sentimientos, era lo que dirigía nuestras vidas. Y era un caos. Y sin embargo siempre sentíamos un vacío, y por más que avanzábamos en nuestra vida y por más que crecíamos tal vez profesionalmente, o por más dinero que tengas o fiestas o amigos, nada te llena, y va tu tren dirigido hacia un abismo. Pero cuando Cristo entra en nuestras vidas, el Espíritu revive, entonces entra precisamente un tercer vagón. Pero ahora el Espíritu es contrario a la carne, el Espíritu es contrario a tus sentimientos.
Dios empieza a hablarte a través de tu espíritu y empieza a querer dirigir tu vida hacia un lado. Pero empieza una lucha que antes no tenías. Antes solo había una dirección, pero cuando el espíritu entra en ti, ya empieza una lucha que antes no tenías. Antes te deleitabas en los albures, en los chistes, en el doble sentido, en el chupe, las fiestas, las borracheras. Te deleitabas en tu carne. Pero cuando llega el Espíritu Santo en tu vida, y tu vida ya le pertenece a Jesucristo, y has sido sellado con el Espíritu Santo, ya no te sientes bien en ese lugar. Y dices, yo ya no pertenezco aquí. Y llegas a ir a alguna fiesta y empiezas a escuchar algún chiste o algo, y ya tu corazón se hace así de... y ya estás ahí en medio de la borrachera y todo, y ya dices, ya no pertenezco aquí. No pertenezco aquí. Yo le pertenezco a aquel que dio su vida por mí. Y las fiestas en Cristo son súper chidas, son sanas, no hay cruda moral, ni física. Y entonces empiezas a vivir la verdadera vida en Cristo. Plenitud, paz, llenura, propósito en tu vida. Pero esta lucha que tenemos de entre la carne y el espíritu va a ser hasta el día que Jesucristo venga o nos lleve a casa. El día que yo muera, ya llegué a la meta, por fin. Pero mientras hay una lucha dentro de ti. ¿Un cristiano peca? Sí. ¿Fallamos? Por supuesto que sí. Nuestro carácter, nuestros pensamientos, acciones, pecamos. La gran diferencia con un cristiano, con un hijo de Dios, con alguien que el Espíritu Santo está vivo y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo habita en ti y el Espíritu nuestro está vivo, ¿sabes qué? La gran diferencia es que tú no te quedas en el pecado. Que si fallaste pides perdón, te arrepientes. Que si le hiciste una tranza a alguien, vas y le pagas y hasta el doble. Que no le quedas a deber nada a nadie, sino el amarse los unos a los otros, como dice la palabra. Si fallas, pides perdón. Si te peleaste con tu esposo o con tu esposa y le faltaste al respeto, le pides perdón. Si mentiste, no te puedes quedar con la mentira y vas y dices la verdad con tu cara de vergüenza, pero dices, perdóname, Dios está cambiando mi vida y yo no puedo mentir. Y Dios aborrece la mentira, por lo tanto te tengo que decir la neta, te tengo que decir la verdad es esta y esta. Perdóname. Un cristiano, un hijo de Dios, no permanece en el pecado, no practica el pecado, no hace del pecado pues no pasa nada. Nel. Un hijo de la carnota, un hijo de Satanás, literalmente se deleita. Y el ejemplo que siempre les pongo, un cerdito y una oveja. Un cerdo, por más que lo laves, lo planches, no, ¿verdad? Lo laves, lo perfumes, le pongas talquito en su colita y todo el rollo. La naturaleza del cerdo, ¿a dónde va? Al lodo. Se regresa al lodo y se deleita en el lodo. Pero una oveja no, una oveja necesita los pastos, el piso firme. Entonces una oveja camina en firmeza. ¿Una oveja se puede caer en el lodo? Sí. ¿Y se queda ahí? No. Porque su naturaleza de la oveja es buscar los pastos, buscar los prados. Su hábitat no es el lodo. Pero llevas a un cerdo, a un pasto, a un prado, y ahí está, pero dice, no, yo necesito el lodo. Y busca regresarse al lodo. Ahí en ese ejemplo está claramente un hijo de Dios y un hijo del diablo. Un hijo de Dios que es dirigido por el Espíritu Santo y un hijo que está dirigido por su carne. Por lo que yo quiero, por lo que yo anhelo, por lo que a mí me deleita. Ahora la pregunta del $1,000,000. ¿Tú dónde te deleitas? ¿Cuál es tu deleite? Y esa respuesta la tienes tú y la sabe Dios. Precisamente. Ahora regresando a 1 de Juan, capítulo 5, dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Exacto. Cuando eres hijo de Dios, ya tu espíritu otra vez vivió, por lo tanto el Espíritu Santo te guía, te instruye y dice, yo ya no pertenezco en el pecado, no practicas. Sí pecamos, sí, la regamos, sí fallamos, todos, pero no practicas eso. Pides perdón, restauras el daño y corriges el rumbo. No practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos guarda y el maligno no nos toca. En Romanos capítulo 8 nos explica precisamente esto. Porque los que son de la carne, ¿qué dice?
piensan, meditan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu dedican tiempo, meditan en las cosas del Espíritu. Ahí en ese versículo está la clave de todo. Porque el ocuparse de la carne, el dedicarle tiempo a la carne, y habla de qué se refiere en ocuparle tiempo a la carne. Amigos, programas de televisión, música, prácticas, adicciones, ambientes, amistades, chistes, revistas, películas, páginas de internet. Si tú le dedicas tiempo a la carne, brother, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué significa? Un ambiente, amigos, nuevas amistades, nuevas relaciones, dedicarle tiempo tú con Dios en su palabra, estudiar su palabra, la oración, alabanzas, todo lo que tenga que ver en tu relación con Dios. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿A cuál de los dos le vas a dedicar más tiempo? ¿A cuál de los dos va a alimentarte? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción, el cual clama, Abba, Padre. Porque es más poderoso el que está en nosotros que el que habita en el mundo. Porque tú puedes vencer a la carne a través de fortalecerte espiritualmente. Tú no puedes vencer la tentación, tú no puedes vencer esas debilidades, tú no puedes vencer tu carácter, tú no puedes vencer esos pensamientos, no puedes sujetarte esa carne con la carne. Solo a través del Espíritu, fortaleciendo el Espíritu, es que el Espíritu de Dios vence nuestro carácter, vence nuestros pensamientos, nos da la fortaleza para renunciar a todo lo que ofende a Dios. Solo fortaleciéndote en Dios, fortaleciendo tu área espiritual, tu comunión con Dios, el alimentarte de la palabra de Dios, la oración, la comunión con más hermanos en la fe. Solo el fortalecer tu espíritu es que puedes vencer a la carne. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y tienes identidad en Cristo. Vosotros sois de Dios y los que habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay un parteaguas en nuestra vida. Ya no somos los mismos. Ya no somos los mismos. Y si tú sigues siendo el mismo y tu vida no ha cambiado, es porque no has conocido y no has recibido el poder del Espíritu Santo en tu vida, y no has conocido el amor de Jesucristo derramado en esa cruz. Porque cuando conoces, lo sientes y vives a Jesucristo en tu vida es transformada, tu vida es cambiada y vives en libertad, en paz, en gozo. Entiendes el propósito de tu vida y tienes identidad. Sabes a quién le perteneces y sabes quién pagó con su vida para que tú estuvieras eternamente a su lado. Porque Cristo Jesús vino a dar su vida por nosotros en esa cruz, para perdonar toda nuestra maldad, todos nuestros errores, todo nuestro pecado, y darnos en Él una nueva vida, una vida eterna. Por cuestión de tiempo, Efesios capítulo 2 lo puedes leer en tu casa.
Y termino con 1 de Juan capítulo 5, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Jesucristo, nos guarda y el maligno no nos toca. ¿Quieres caminar en victoria? ¿Quieres caminar en libertad? ¿Quieres vivir con paz? ¿Quieres vivir con fe, con propósito en tu vida? ¿Quieres vivir con convicción? Conoce a Jesucristo, entrégale tu vida a Jesucristo. Y si todavía te identificas con ese cerdo, ese cerdito que se deleita en el lodo, hoy entrégale tu vida a Cristo, pídele perdón, recibe el perdón de Dios y recibe al Espíritu Santo en tu vida. Llénate de Él y camina con Él, y Dios va a convertirte en una oveja, y Él va a ser tu pastor, y Él va a cuidarte, y Él va a defenderte, y Él va a sanar tus heridas, y Él te va a levantar. Si quieres hoy entregarle tu vida, no te esperes y sal por esa puerta diferente a como entraste. Y allí en tu lugar, inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Y aquí lo que importa es que Dios está aquí. Él dijo: donde estén dos o más reunidos, ahí estaré. Y Cristo Jesús está aquí, su Espíritu está aquí. Y a Él dile: Señor Jesús, perdóname. Tú conoces toda mi vida, conoces todo mi pasado, mis luchas, mis debilidades. Conoces mi pecado, Señor. Ayúdame. Te pido que me perdones. Te pido que me des libertad. Rompe estas cadenas de esclavitud que me llevan a la muerte. Hazme libre, Señor. Hoy te entrego mi vida a Jesucristo. Hoy decido creer en ti. Hoy decido caminar contigo. Hoy decido entregarte mi voluntad y sujetarme a tu autoridad, a tu guianza. Gracias, Jesús, por aceptarme, por perdonarme. Sana mis heridas. Abrázame, abrázame y lléname de ti. Te lo pido, Jesús. Yo creo en ti, que moriste en esa cruz cargando todo mi pecado, pero que estás vivo, que resucitaste entre los muertos y que de nuevo vendrás por mí para llevarme a casa. Yo creo en ti, Jesús. Sáname, lléname, entra en mi corazón, dame hambre por tu palabra. Y yo hoy entrego mi vida a ti. Amén. Lo mejor que podemos hacer es vivir para Él, en Él y con Él. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe toda la semana. Y nos vemos o el próximo sábado o domingo. Y no se les olvide apuntarse para la comida mexicana. Que Dios los bendiga.